Hoy vamos a echar un vistazo a una de las figuras más influyentes de la historia, pero desde un ángulo que, la verdad, es bastante inesperado, el de la psiquiatría. Dejando a un lado la fe, lo que tenemos aquí es un análisis de la inteligencia y la fortaleza emocional de alguien que se enfrentó a una presión, bueno, extraordinaria. A ver, ¿a quién no le suena esto? Vivir con una presión constante encima. Esa sensación de inquietud que parece que nunca se va del todo. Y al final, esa es la palabra, agobio, el sentimiento de estar abrumado por el ritmo loco de la vida moderna. Y ahí es donde entra la pregunta clave que vamos a explorar. ¿Y si en una figura de hace 2000 se esconde un modelo de gestión emocional y de fortaleza mental que nos puede servir hoy en día? Para entender la solución, primero hay que tener muy claro cuál es el problema. El psiquiatra Augusto Curi describe nuestra época y lo que encuentra es ni más ni menos que una auténtica crisis de salud mental a gran escala. Es una paradoja tremenda si lo piensas. Jamás habíamos tenido tanto acceso a la comodidad, al entretenimiento, y sin embargo, la tristeza y la ansiedad están por las nubes. El Dr. Carey le pone un nombre a esto, el síndrome del pensamiento acelerado. Básicamente, una mente que no sabe cómo echar el freno y que por eso mismo genera un desgaste emocional brutal. Y es justo aquí, en medio de este caos, donde aparece una propuesta de lo más sorprendente. Un análisis psicológico que se acerca a esta figura histórica no como un icono de fe, sino como un caso de estudio sobre la mente humana. El autor de esta propuesta es el Dr. Augusto Curi. Y ojo, esto es clave, ¿eh? Hay que entenderlo bien. El enfoque aquí no tiene nada que ver con la teología. Es una disección, desde la psiquiatría, de las técnicas y de la estructura mental que permitieron a un hombre soportar una presión psicológica extrema, y no solo sobrevivir, sino de alguna manera crecer con ella. Esta cita de Curry lo resume todo, la verdad, y plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que una persona, sin tener ni idea de psicología moderna, demostrara una comprensión tan profunda de la mente humana que sus métodos a día de hoy siguen siendo revolucionarios? Vale, para empezar a desgranar esta fortaleza mental, Curi nos presenta una idea fundamental, una distinción que lo cambia todo. No se trata de cuánto sabes, sino de cómo lo sabes. Aquí vemos la diferencia. La sabiduría inferior es la que nuestra sociedad, aplaude a rabiar, acumular datos, tener títulos, saber de todo. Pero luego está la otra, la sabiduría superior, la que Curry dice que Cristo dominaba. Y esta es mucho más potente. Es la humildad intelectual de ser consciente de todo lo que no sabes. Esa mentalidad es la que te abre la puerta a un crecimiento infinito y te libra de la rigidez del que cree que ya lo sabe todo. Genial, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se entrena algo así? Pues Curry se fija en un detalle que solemos pasar por alto, pero que, desde un punto de vista psicológico, es un entrenamiento de una intensidad brutal: su profesión. La pregunta parece sencilla, casi de cultura general, ¿verdad? ¿Por qué carpintero? Pero la respuesta, según este análisis, es la clave de bóveda de su increíble resiliencia. No fue una casualidad, fue de hecho una preparación. Pensemos un momento en sus herramientas del día a día. Cosas de lo más normal, un martillo, unos clavos, la madera. Para cualquier otro carpintero serían simplemente eso, herramientas de trabajo. Y aquí es donde el análisis se vuelve absolutamente brutal. Curry plantea que Jesús, sabiendo cuál iba a ser su destino, trabajaba cada día con los mismos elementos que le causarían la muerte: el martillo que golpearía los clavos que la atravesarían y la madera sobre la que moriría. Psicológicamente, esto es un entrenamiento de exposición de un nivel que cuesta hasta imaginar. Para que se entienda por qué esto es tan bestia, Curry nos explica un concepto de la mente que él llama registro automático de la memoria. Es como el disco duro de nuestro cerebro que graba sin preguntar. Archiva todas nuestras experiencias, sobre todo las que tienen una carga emocional fuerte: el miedo, la ansiedad, un trauma. Todo eso se queda ahí guardado, formando la base de cómo reaccionamos a las cosas. Y aquí está el quid de la cuestión. Al estar todos los días en contacto con los símbolos de su futuro sufrimiento, pero ojo, de una manera controlada, cotidiana, lo que estaba haciendo, en el fondo, era reeditar el significado emocional de sus objetos. Estaba, por así decirlo, desensibilizando su mente al trauma antes de que ocurriera. Una forma proactiva de protegerse emocionalmente. Esta idea nos lleva a una metáfora potentísima. La memoria, nuestro mundo interior, ¿qué es? ¿Un jardín que cuidamos donde las cosas crecen sanas? ¿O un desierto lleno de dolor que no hemos procesado? El objetivo de ese entrenamiento era precisamente cultivar ese jardín de forma activa, incluso sabiendo que se avecinaba la peor de las tormentas. Vale, ya hemos visto su psicología interna, que es una pasada. Pero, ¿y cómo aplicaba todo esto para enseñar a otros? Su objetivo, según Curry, no era crear gente que repitiera sus palabras como loros, sino despertar la inteligencia de los demás. Su método era totalmente rompedor para la época. No daba sermones, no. Provocaba.
Usaba la duda para que la gente cuestionara sus propias creencias. Y lo más interesante, convertía cualquier situación del día a día en un laboratorio de vida para que sus discípulos aprendieran a pensar por sí mismos. No quería clones, quería mentes despiertas y fuertes. Todo esto suena muy bien, ¿verdad? Pero ¿cómo se come esto hoy en día? ¿Se puede aplicar? Pues Curie nos da un ejemplo de su propia consulta que es práctico, conmovedor y demuestra que estas técnicas de reeditar la memoria no son solo teoría. La situación es, por desgracia, bastante común. Una relación rota de un padre y una hija que están atrapados en un bucle de conflicto. El archivo de memoria que compartían estaba lleno de dolor, de resentimiento. La única forma de salvar esa relación era cambiar la historia que tenían grabada en sus mentes. Y la solución fue un acto de pura ingeniería de ideas, como lo llama Curie. En vez de entrar en la misma discusión de siempre, el padre hizo algo que rompió todos los esquemas. Ese simple gesto, una rosa en lugar de un grito, fue un evento tan inesperado que obligó a las mentes de los dos a crear un archivo nuevo, a reeditar la imagen que tenían el uno del otro. Rompió el patrón y les permitió por fin empezar a escribir un nuevo capítulo. Y con esto llegamos al final. Este análisis nos deja con una pregunta que va directa al corazón de lo que significa ser humano. Igual que el carpintero que dio forma a la madera y a su propia mente, o que el padre que reescribió su historia con una rosa, todos tenemos la capacidad de ser ingenieros de nuestras propias ideas. Así que la pregunta final es inevitable. ¿Qué historia en la vida de cada quien necesita un nuevo final?